Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este pleno ordinario del 28 de octubre del 2019. Primero, disculpar la ausencia del compañero Alberto Cabo, que está haciendo gestiones fuera, y hoy haremos uso del voto de presidencia. Y está así, asuntos fuera, sí, está haciendo gestiones fuera. En la toma de posesión, el primer punto del orden del día es la toma de posesión de don Felipe Rodríguez Villalba, de su cargo de concejal de esta excelentísima corporación que figuraba en la candidatura presentada por el Partido Popular. La lectura del acuerdo del señor secretario. Consta credencial del concejal de don Felipe Rodríguez Villalba, expedida por la Junta Electoral Central, recibida el día 17 de octubre de 2019. Consta también diligencia expedida por el secretario general de fecha 21 de octubre, acreditativa de la entrega del credencial al señor concejal don Felipe Rodríguez Villalba, así como de la formulación de las preceptivas declaraciones de bienes, actividades e intereses y de posibles causas de incompatibilidad. Por todo ello, una vez cumplido con los trámites preceptivos legales, se le invita a que tome posesión de su cargo como concejal mediante la jura o promesa de acatamiento de la Constitución en la forma prevista en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento de cargos y funcionarios públicos. Juro por Dios, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad, rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues palabras ahora de bienvenida. Él me mira como diciéndome no me hagas hablar. Yo creo que es un buen día para este ayuntamiento, lo es seguramente que para el grupo al que va a representar, al Partido Popular, y creo que aunque como alcalde de esta ciudad tenga ahora que hacer unas palabras, me gustaría que en esa primera instancia lo hiciera el portavoz de su grupo para que le diera en primer lugar esa bienvenida a su nuevo concejal. Buenos días a todos, muchas gracias. Buenas tardes, sí, que venimos de un día ajetreado hoy. Buenas tardes. Gracias además por la cortesía que ha tenido la presidencia en dar la oportunidad a este portavoz de darle la bienvenida a Felipe Rodríguez Villalba. Ya viene trabajando desde hace mucho tiempo de la mano del Partido Popular, una persona comprometida no solo con las ideas, sino también con los vecinos, acostumbrado al trabajo diario, de día a día, cercano al convecino, cercano con sus problemas, cercano a la hora de proporcionar problemas y soluciones. Estoy convencido que no solo va a aportar muchísimo a este grupo municipal, sino lo hará también a toda la ciudad. Por tanto, si bien las circunstancias de su entrada son de todos conocidas y es como, permítame el símil futbolístico, aquel jugador que tiene que entrar al campo como consecuencia de la lesión de un compañero, a buen seguro lo hará de la mejor manera posible. Correrá la banda que dejará sin césped ese lado del campo donde le toque desarrollar su labor, y estoy absolutamente convencido que seguirá siendo, porque ha venido trabajando con nosotros desde fuera del consistorio y ahora desde dentro, pues digo que seguirá siendo un pilar básico para el proyecto de este grupo municipal y, como decía, por ende también de la ciudadanía. Muchas gracias por la cortesía de permitir y bienvenido ya ahora oficialmente a este grupo municipal. No sé si algún otro portavoz del grupo quiere dar la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas, en especial a Felipe. Además también nos conocemos hace muchísimo tiempo, conozco de su trayectoria, sobre todo en ese movimiento vecinal y en ese movimiento asociativo y participativo. Desearle lo mejor en esta nueva andadura que comienza, y que entre todos seamos capaces de trabajar juntos por esta ciudad, por nuestro Puerto de la Cruz. Bienvenido.
Bien, y yo creo que lo puedo hacer en nombre del Gobierno, pero en nombre también de la corporación. Son muchos años, Felipe, estamos en lugares distintos, en un lugar tan emblemático como es este salón de pleno, pero nos conocemos desde hace muchísimos años, así que en el ámbito más personal solo quiero desearte la mejor de las fortunas. Sé lo que quieres al Puerto de la Cruz, sé lo que quieres a la ciudad y seguramente que tus compañeros van a arroparte muy bien para todo lo que es un gran trabajo, que es la representación pública y política. Yo, como mis compañeros, estará aquí para lo que nos necesite, que esa divergencia política, como puedes ver y has podido apreciar, que hay mucha gente que está fuera de la política y no se cree que a pesar de que podamos discutir aquí, luego nuestras relaciones personales jamás se ven coartadas ni se ven dañadas. Así que yo espero que esta experiencia de nueva en tu vida esté cargada también de éxito, porque los éxitos de un concejal más para el Partido Popular serán también los éxitos para esta ciudad. Así que de corazón, bienvenido a este ayuntamiento. Gracias. Y pasamos así al punto número, a la parte decisoria del Pleno, a los expedientes que están dictaminados. Y pasamos al punto número 2, que es el expediente 1443/2018, propuesta de aprobación del expediente de caducidad de revisión de oficio y reinicio de procedimiento FCC Aqualia. Da la lectura al señor secretario. Consta dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Patrimonio, que eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, declarar la caducidad del expediente de revisión de oficio iniciado el 30 de julio de 2019 de acuerdo con los antecedentes y consideraciones jurídicas anteriores. Segundo, iniciar el expediente de revisión de oficio declarando la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de diciembre de 2016, de 13 de octubre de 2017 y del decreto del concejal delegado de Servicios Generales, Obras e Industrias de fecha de 13 de diciembre de 2017, de conformidad con los vicios advertidos en los mismos. Todo ello puede subsumirse entre las causas de nulidad previstas en el artículo 47.1d y e de la Ley de Procedimientos Administrativos, letra D, los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Tercero, previo a los trámites oportunos, otorgar a favor de la concesionaria trámite de audiencia para que manifiesten su conformidad o reparo con la propuesta de revisión de oficio mediante la declaración de nulidad de los acuerdos y actos descritos. Cuarto, finalizado el trámite de audiencia, se ha de emitir informe por los servicios municipales para que informen las alegaciones presentadas. Tras dicho informe, remitir a la intervención y a la Secretaría para la emisión de informes o informe propuesta. Quinto, verificados los trámites anteriores, se confeccionará propuesta de acuerdo a elevar a la Comisión Informativa para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno. Solicitar, en caso de su aprobación, dictamen a través del alcalde presidente sobre la propuesta del Consejo Consultivo de Canarias. Sexto, a la vista del dictamen del Consejo Consultivo, el Pleno, con superior criterio, resolverá sobre la revisión y declaración de la nulidad. Bien, es una moción debatida en la Comisión Informativa, es un procedimiento más administrativo que político en este caso, una decisión también que está amparada por las cuestiones más técnicas de esta casa. No sé si algún grupo político quiere tomar la palabra y luego ya pues la concejala delegada específica podrá contestarle si tenemos respuesta. Sí. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias. Únicamente para anunciar el cambio del voto, en la comisión informativa nos habíamos abstenido y vamos a apoyar la propuesta del Gobierno porque entendemos que es una cuestión meramente técnica y que, por tanto, contando con informe favorable, nosotros siempre vamos a tener esa labor constructiva y de apoyo a todas aquellas cosas que sean para mejorar. Tiene también la palabra la portavoz de Coalición Canaria. En el mismo sentido, puesto que en la comisión informativa también se llevó de urgencia y nos abstuvimos con la intención de analizar y recabar más información, y tras la Junta de Portavoces, las aclaraciones llevadas a cabo por el señor secretario nos llevan, como no puede ser de otra manera, a apoyar esta propuesta por el bien de la ciudad y esperemos que concluya como debe para este ayuntamiento. Bien, pues agradezco, ya lo hacía en la propia comisión, esa abstención que era también fruto de poder tener conocimiento con profundidad sobre un asunto tan complejo. Agradezco ahora el cambio de posición. Yo creo que desde el Gobierno solo queda dar las gracias. Hay muchas
cuestiones en el ámbito político de esta ciudad que no merecen ninguna divergencia política ni discrepancia, y esta es una de ellas, después de confirmadas las cuestiones técnicas que han podido ver a lo largo de estos días. Así que, si les parece, ya debatida, la sometemos a votación, entendiendo que va a haber unanimidad, pero para que quede constancia en el vídeo acta de esas manos levantadas y la unanimidad del acuerdo, procedemos a la votación. Entonces, ¿votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. En la parte decisoria, en los expedientes sin dictaminar, hay 3 asuntos de urgencia. En este caso son los expedientes sin dictaminar o dictaminados que hay en la convocatoria. Entonces, en este caso hay... Sí. A plantear una cuestión de orden, porque hemos podido comprobar que en la convocatoria hay uno de los asuntos dictaminados por una de las comisiones que no obran en el orden del día. Nos hemos dado cuenta con posterioridad a la Junta de Portavoces, porque, como es sabido, la convocatoria se nos envía luego. En la comisión, a ver si consigo decir el nombre completo nuevo que tiene ahora, ¿no? Que es la de la que era antiguamente Empleo, Recursos Humanos y Comercio. Son estos de aquí. Esas son, ¿no? Sí, seguramente que hace referencia a la propuesta en relación a las comisiones paritarias, estaba dictaminado. Exacto. Y no estaba en el orden del día. Son las que ahora mismo iba a anunciar, estimado portavoz, precisamente para decir que aunque el asunto y el punto concreto son expedientes sin dictaminar, en este caso sí están dictaminadas, ha sido una omisión en la propia convocatoria. No sé si se ha detectado alguna otra, pero... Una cuestión de orden también: en la convocatoria aparece la propuesta que presenta nuestro grupo, como que la presenta el Grupo Municipal Socialista, es el punto 6. El punto 6 del orden del día, propuesta del Grupo Municipal Socialista para el... exacto. No vamos a asumir nosotros que ya nos presentamos mociones. Bien, con el asunto concreto, los expedientes entonces en este caso dictaminados, en estos puntos de la parte decisoria de asuntos de urgencia, para aclararlo, son 3 propuestas que están dictaminadas por la propia comisión, que son de la Comisión Informativa de Empleo, Recursos Humanos y Desarrollo Democrático. La propuesta número 1 sería la propuesta de la Alcaldía de Presidencia en relación con el nombramiento de representantes de la Corporación en la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Laboral, tal y cual se ha acordado en la propia comisión y han hecho entrega las personas. No sé si quieren que se lea el acuerdo para dejar constancia en el Pleno. Sí, bueno, pero no pasa nada, podemos dar lectura y así da lectura al secretario. Un inciso: se mantienen las propuestas como estaban, porque se había planteado por parte de los grupos de la oposición la posibilidad de tener presencia en 2 de los órganos en los que no estábamos incluidos, y el portavoz dijo que iba a estudiarlo. Sí. Ahondando en eso, efectivamente, como dice la portavoz del Grupo de Coalición Canaria, había unanimidad con respecto al nombramiento de la Mesa de Negociación Laboral y de Funcionarios. Se planteó, como bien apunta, la posibilidad de que hubiera un miembro de la oposición en la comisión paritaria. Se nos comentó por parte del portavoz del Gobierno que por él no había inconveniente, que era cuestión de consultarlo con la alcaldía. No, fue así, literal, que no había inconveniente por parte de él como portavoz, pero que la alcaldía tenía que dar el visto bueno, ¿no? Ya digo que si estamos incluidos dentro de eso, vamos a votar a favor, y si no estamos incluidos, pues evidentemente votaremos en contra de aquellas 2 mesas en las que no está incluida la oposición. Bien, como intentábamos un poco atender a las propuestas concretas, yo había hecho ahora en esta que si hay unanimidad. No sé si necesitan leer los acuerdos, el primero, el segundo y el tercero de la propuesta. Hablamos de la propuesta en relación con el nombramiento a los miembros de la Corporación en la Mesa General de la Negociación del Personal Funcionario y Laboral. ¿Vale? En esta estamos de acuerdo, no hacemos lectura. Pues hay que votar la urgencia primero para traerle y luego dictaminar. Así que votos a favor de la urgencia. Sí, pero no está ya incluida en el orden del día. Y entonces votos a favor de la propuesta. Bien, vale. Ahora llegan esas 2 otras propuestas que, como anunciaba la
oposición no tiene unanimidad, dada la propia composición de las mismas, atendiendo a lo que ha venido aconteciendo en esta corporación, en donde los otros miembros, en este caso la anterior corporación, los miembros de la oposición no tenían representación. No significa que nosotros en estas dos comisiones las haya quitado, sino que hemos mantenido la misma distribución que tenía. Nosotros lo que hemos hecho desde el Gobierno, si les parece y tienen a bien, es que dejemos la convocatoria como está y que elevemos a esa primera convocatoria la petición de los miembros de la oposición, porque sabemos que el acuerdo no tiene ningún tal, es una cuestión también representativa, la que hay entre las fuerzas de los representantes de los trabajadores y los miembros del Gobierno. Entonces, la propuesta que traemos es tal cual y comprometiéndonos a instar a la propuesta que hacen los miembros de la oposición a la propia convocatoria de la mesa. Nosotros vamos a mantener nuestro voto contrario a esas dos comisiones, la Comisión Paritaria de Seguimiento de los Pactos y Acuerdos y el Comité de Seguridad y Salud, por los siguientes motivos, dos principalmente, ¿no? Este grupo municipal, y supongo que el grupo de Coalición Canaria tampoco, no tenemos responsabilidad que el portavoz del Gobierno no coordine con la alcaldía, ¿no? Eso no se nos puede achacar, no es una responsabilidad, ni se nos puede pedir más días. Es decir, esto se debate en comisión informativa el miércoles. Estamos hoy a lunes. Hay 3 días hábiles por medio en los que habrán podido reunirse y el portavoz del Gobierno le habrá podido comentar a la presidencia que por él no había ningún tipo de inconveniente en que la oposición estuviera representada. Y ahora resulta que o se olvidó de decírselo o hay un problema porque unos sí creen en la participación y los otros no. Yo no lo sé, ni voy a entrar a querer ni fisurar ni abrir una grieta en el Gobierno, porque entiendo que no la hay. Ahora, lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo es con los dispares criterios que se puedan tener en una unidad de acción. Si ustedes han manifestado desde el primer pleno ordinario, incluso en el pleno de Constitución, que son un único gobierno, compórtense como tal y no vengan a las comisiones uno de los concejales a quedar bien con la oposición para decir que el otro es el malo y es el que no quiere darle participación a la oposición. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ustedes ahora vienen a decirnos a nosotros que van a hacer lo mismo que hicimos en el mandato pasado. Y resulta que se pasaron 4 años acusándonos de falta de transparencia, de falta de participación y de no dejar participar a la oposición en los distintos órganos con representación de este ayuntamiento. Oiga, pues si ustedes eran mejores que nosotros, compórtense mejor que nosotros. Y no vengan a decir que se van a comportar absolutamente igual. Porque se supone que ustedes se presentaron a las elecciones porque iban a desarrollar una labor distinta y mejor a la del anterior mandato. Si lo único que van a hacer es una labor absolutamente continuista y hacer absolutamente lo mismo que se hacía anteriormente, están engañando, y permítanme la expresión, a la ciudadanía, porque ustedes dijeron que eran mejores y que para ser mejores que nosotros iban a dar más participación. Si realmente creen en la participación, en 3 días se podían poner de acuerdo el portavoz del Gobierno, a su vez concejal de Recursos Humanos, con la presidencia a efectos de poder darle de participación a la ciudadanía. Y ya le digo que nosotros no vamos a estar en que uno quede bien con la oposición y el otro mal. Gracias. ¿Alguna otra palabra? Añadir que tampoco es cuestión de dejar en manos de los empleados públicos y de los trabajadores que sean ellos quienes decidan si se da o no participación a los grupos de la oposición. Es cierto que durante el mandato pasado fue una continua exigencia y una continua crítica al anterior gobierno. Y sí es verdad que hay una voluntad de estar cambiando la forma de actuar y sobre todo dando una mayor participación, que no se desconfíe de la lealtad de los grupos de la oposición para con este ayuntamiento, para con la corporación, porque si no recuerdo mal es representantes de los trabajadores y representantes del ayuntamiento, no del gobierno, sino del ayuntamiento.
El ayuntamiento entendido como empresa que representamos todos los miembros de esta corporación. Por lo tanto, en el caso de que no se nos vaya a dar participación, en estos dos últimos votaremos en contra, entendiendo que no hay voluntad por parte, en este caso, de uno de los grupos del Gobierno a que estén presentes, estén representados los miembros de la corporación, de la oposición, puesto que se nos dijo lo contrario en la comisión informativa. Incluso ya habíamos hablado los grupos de la oposición para definir quiénes estaríamos en uno y en otra mesa. Muchas gracias. Bien, como para ser productivos, saben que no voy a entrar en valoraciones de otro tipo que no sean las consecuentes al acuerdo que traigo y que no me dieron tiempo de leer, porque yo no estoy presente en la comisión, evidentemente ostento la presidencia de esta comisión, pero confío plenamente en lo que hace mi compañero, que es además concejal específico en esta materia. Es más, traía este acuerdo por urgencias que ni siquiera se recordó en la Junta de Portavoces, que es el órgano donde con flexibilidad recordamos y vemos los asuntos pendientes. Yo hice una propuesta en este aspecto para decirles ahora mismo que igual que traemos correcciones, como vamos a poder hacer ahora con algunos otros órganos de participación, he hecho una propuesta, pero es más, revisando ahora mismo mientras tenía la propuesta de la comisión paritaria que leía, tiene su punto número 1, designar como miembros de la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo de personal laboral a los siguientes representantes: Marco Antonio Sales Mesa, suplente María Jesús; Carolina Rodríguez, suplente Julia Isabel; titular David Hernández, Domingo Alberto; Jonas Santana, suplente David; Antonia María Domínguez Sosa, suplente Sandra Rodríguez González. Quiere decir que ya en la primera de la comisión paritaria ya tienen representación. Lo digo para aclarar un poco el debate, porque parece que en el conjunto de la propuesta no tienen representación. Todos lo hemos entendido. Exacto, vale. Pues en el punto número 2, en la que la representación del ayuntamiento son 4 miembros, donde la oposición no tiene representación. Y en el punto tercero, en el que son 3, tampoco hablaríamos de estos 3 órganos de participación, donde tienen representación en 1 y en 2. Cuando David apunta en esa comisión que va a hablarlo con la presidencia, yo lo que hago es recordarle al portavoz que no solamente depende de nosotros, porque en esa participación en la que usted habla del modelo que pretendemos, hay una parte importante que es la de los representantes de los trabajadores, ¿no?, para simplemente hacerles llegar. Y ahora he hecho una propuesta muy simple que, oiga, hay un compromiso por parte de este grupo, de vamos a nombrar las personas así, cambiaremos si hace falta para negociar en esa primera convocatoria y dar marcha a este nuevo órgano, y traeremos perfectamente la otra persona en los otros órganos que corresponda, como cambiamos muchísimas veces, muchos representantes trayéndolo a acuerdo plenario. Es la propuesta del Gobierno, no por ser ni mejor ni peores, no estamos en la tesitura de lo que podemos plantear o de lo que podemos ver, es simplemente que, bueno, las comisiones, como bien apuntaba, fue la semana pasada, no ha habido tiempo de concretar estas dos cosas y le hemos hecho una propuesta perfectamente ahora para tenerla. Tampoco es verdad que son comisiones que generan, en este caso, cierta prisa para la propia designación, y hago otra propuesta más para que vean que hay talante sin ningún problema. Si quieren, hemos aprobado ese punto número 1, como en este no puede haber acuerdo y no me gustaría que la votaran en contra, dejamos este punto número 2 y número 3, estas dos urgencias, sobre la mesa, y como luego va a haber muchos acuerdos para traer en el siguiente pleno, nos comprometemos nuevamente a hacérselo llegar y traer de nuevo la propuesta por urgencia al pleno que vamos a mantener este jueves. Les hago esa propuesta, si están de acuerdo, y continuamos. Mire, vamos a ver una cosa. Ya que estamos empeñados en aclarar debate, vamos a aclarar el debate, pero vamos a aclararlo en todos los términos. En primer lugar, cuando se habla de lealtad, este grupo municipal, este grupo municipal ha sido absolutamente leal, ha sido absolutamente constructivo y ha sido absolutamente colaborador a la hora de sacar las convocatorias. Bien, en ese sentido se manifiesta en la Junta de Portavoces cuáles son las propuestas de la oposición y el orden del día se remite con posterioridad y todos le damos el visto bueno. Pero claro, ahora se nos viene a acusar, al menos a este portavoz, de forma civilina o subrepticia, dice, nada se dijo en la Junta de Portavoces, nada se advirtió. Nada se advirtió porque lo vemos después de la Junta de Portavoces. Si quiere, nos ponemos ya serios y entonces lo que hacemos es que no finaliza la Junta de Portavoces o no le damos el visto bueno, al menos este grupo municipal, a la convocatoria hasta que no la tengamos delante por escrito. Y yo creo que esa no es la cuestión. Entonces, intente
intente no arrimarse las cosas de sardina y decir, no, es que nada se advirtió. Nada se advirtió porque no podíamos imaginar que un punto que trae el gobierno municipal a una de sus comisiones, que se supone que ya el concejal específico le ha dado instrucciones al técnico para que la trabaje y por eso va a las comisiones, después no esté en el orden del día. Porque no es la oposición la que se tiene que preocupar que la planificación del gobierno esté dentro del orden del día. Supongo que el gobierno tendrá que hacer algo en ese sentido. Y en segundo lugar, en el anterior mandato, las mesas de negociación, la comisión paritaria, y eso ya que estamos comparando, ¿no? Se aprobaron en el primer pleno ordinario. En el primer pleno ordinario. Sabíamos lo que teníamos que aprobar cuando llegamos al ayuntamiento. Aquí vamos ya cerca de los 5 meses y todavía no tenemos uno de los órganos de representación con los miembros de la corporación designados. Ahora lo llevamos en julio. Designados. Sí, nosotros en julio del 2015 lo teníamos aprobado. Ustedes estuvieron desde julio del 2015, desde julio del 2015 en adelante. Y en tercer lugar, mire, la oposición, todo desde que está allí, desde el señor Alonso hasta el señor González, absolutamente todo, también somos empresa, también somos ayuntamiento. ¿Me está usted diciendo que le va a dar la capacidad a los representantes de los trabajadores de vetar a algún miembro de la empresa, algún miembro del ayuntamiento, su representación en los órganos colegiados del ayuntamiento? ¿Está usted diciendo que va a consensuar con los trabajadores municipales y con los funcionarios que la oposición pueda tener representación? ¿Qué se le debe a esos trabajadores o qué se le debe al comité de prensa y a la junta de personal para que usted tenga que negociar si alguno de nosotros puede representar o no al ayuntamiento? ¿Acaso es algún trabajo que se hizo en los medios de comunicación de minar la credibilidad del gobierno anterior? ¿Acaso es eso? No. Y no, señor Hernández, no se ponga usted a hacer, y permítame la expresión, marihuañas. No se ponga a gesticular y a hacerse el sorprendido. Es que ustedes nos piden que confiemos y vamos a hacerlo. Y vamos a confiar en que ustedes se demore esto todavía un poco más y que lo puedan traer dentro de más tiempo, porque necesitan más tiempo para acostumbrarse al ayuntamiento, me parece muy bien. En eso vamos a aceptar la propuesta, vamos a esperar un poco más, pero oiga, no nos pide ella, es que el rédito y la credibilidad se les va agotando cuando uno nos dice que sí y el otro ni siquiera se ha sentado a hablar con él sobre lo que nos ha propuesto el portavoz del gobierno. Es que ustedes han venido a decir, oiga, sí, no hay problema, pues no hay problema, yo lo consulto y les digo. Y llegamos al pleno y es que ni lo ha consultado. Y nos pretende responsabilizar a nosotros de eso. Mire, como le digo, en aras a llegar a acuerdos y a buen entendimiento, y en aras a que le digo que nosotros vamos a seguir trabajando por construir un municipio mejor y una corporación más fuerte, vamos a aceptarle la propuesta. Pero sí le pedimos seriedad a la hora de transmitir al menos los mensajes que se le transmiten a la oposición. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Coalición Canaria. No voy a repetirme, pero sí entiendo que se mantiene la última propuesta del alcalde de dejar estos dos asuntos sobre la mesa para que el gobierno lo discuta. Es cierto que se podía haber discutido desde la semana pasada, sus problemas tendrán que coordinarse en ese sentido. Y recordar además con el tema del orden del día, primero, que son los puntos encima del gobierno, ¿no? Son los asuntos que llevaba de gestión el gobierno municipal. Y por otro lado, quiero recordar que en la Junta de Portavoces se nos pide además que seamos benevolentes porque faltaban dictámenes que no habían llegado a la hora de convocar el pleno. Por lo tanto, no se nos puede acusar de querer, de alguna manera, crear algún problema a la hora de convocar un pleno o provocar ningún tipo de medidas que puedan llevar a cabo
pues el que no salga adelante una sesión plenaria o porque el orden del día no está completo, ¿no? Es lamentable que tengamos que volver a aprobar por unanimidad o la urgencia de asuntos que ya fueron trabajados y tratados. No es la primera vez que pasa y habría que estudiar qué es lo que está pasando, si es un problema político, es un problema técnico y resolverlo, porque sabemos que de la misma manera que a nosotros se nos machacaba muchísimo en ese sentido a la hora de convocar comisiones o plenos, puesto que los asuntos estaban trabajados, pero había muchísimos problemas a la hora de sacar adelante las convocatorias porque estábamos arrancando con la administración electrónica. Ya entiendo que la parte funcionarial la controla más, quizás toca ponerse un poquito más a vigilar cómo salen las convocatorias y que no solo sea la oposición la que tenga que, parece que llevarse siempre el responso, porque no estuvo atento, poco que menos, no dijimos en la Junta de Portavoces que faltaban estos 3 puntos cuando para nada son de la oposición. Bastante hacemos con estar supervisando que nuestros asuntos, que muchas veces hemos registrado, no aparecen ni en comisiones informativas y tenemos que llevar por urgencia, ¿no? En este sentido, entiendo que si se va a quedar sobre la mesa, estaremos atentos al próximo pleno para ver la propuesta de reparto y de participación en concreto que va a hacer el Gobierno para con los grupos de la oposición. Bien, la propuesta es firme, lo es con el punto número 2, porque el 3 ni siquiera todavía se ha aprobado la urgencia. Con lo cual la propuesta sobre la mesa está sobre la que le hemos dado lectura, solo sobre el punto número 2, como bien anunciaba, y luego lo volveré a insistir. Hay una propuesta para traer asuntos de urgencia. Yo solamente quiero agradecer a los grupos de la oposición dejarla sobre la mesa. Es verdad que quizás desde fuera o desde la barrera se puede ver que estos días han sido pocos para poder discutir la representación o no, o compartir. No hay ninguna mala intención, es verdad. Quizás hemos estado preocupados en otros asuntos, como por ejemplo pagarle la deuda a los trabajadores. Eso es lo que nos ha llevado los últimos días. Eso para nosotros es muchísimo más importante que dar representación, en este caso, a una propuesta muy concreta que puede ser fruto también. Yo no he interrumpido a nadie mientras habla. No, tú lo estás haciendo ahora y te pido por favor te llamo al orden, ¿vale? Le llamo a usted, le vuelvo a llamar al orden para que esté absolutamente en silencio cuando yo tengo el turno de palabra que no se le ha dado. En este asunto concreto he hecho una propuesta, es verdad, la vuelvo a hacer con la mejor de las intenciones, mejorar esa representación por parte de los miembros de la oposición. Nosotros no queremos, en el compartir no vemos ningún veto, simplemente que, bueno, que atiendan a esta predisposición de negociación, no porque les debamos nada, sino pues porque queremos hacer quizás las cosas de otra manera, con lo cual ahora hay que someter esto a votación. La propuesta del punto de urgencia dictaminado, ya estaba dictaminada la urgencia, lo que ahora hay que hacer es votar sobre la mesa, así que para poderla traer al siguiente pleno. Vale, sí, te voy a decir que el secretario me apunta que estábamos discutiendo la urgencia junto con la propuesta, con lo cual no está decretada la urgencia, con lo cual no hay que votar ni dejarla sobre la mesa. Hay una propuesta firme por parte de la presidencia, con lo cual se queda y la traeremos al pleno de este jueves. Pues bueno, pues gracias a todos. Seguimos con la parte... Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Creo que para las llamadas al orden la interrupción debe ser clara, nítida y contumaz. Es un mero gesto lo que le pide este Grupo Popular, que tenga usted al menos la misma predisposición o las mismas espaldas para aguantar que tuvo su antecesor. No sea usted a las primeras de cambio aquel que llama al orden para tratar de amedrentar a ningún miembro de este grupo municipal, porque sepa que si no nos va a encontrar de frente. Gracias. Bien, no atiendo la forma, simplemente para evitar lo que ocurrió en las pasadas edición y evitar que estemos hablando cuando alguien está en el turno de la palabra. Lo haré con cada una de las personas que están sentadas en estos sitiales. Punto número 5, expediente 15.934/2019, propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para la gestión del complejo de piscina Lago Martianes. Tiene la palabra el grupo proponente. Un momentito, por favor. Bueno, recientemente hemos podido
conocer a través de los medios de comunicación la voluntad que tiene este gobierno de, al parecer, crear una nueva empresa pública. Después, esas manifestaciones que se hicieron en un rotativo de esta provincia, que fueron ratificadas y ampliadas en una radio comarcal, se han venido por distintos miembros del gobierno a matizar, únicamente a afirmar que, bueno, no se quiere crear una nueva empresa, sino que se quiere estudiar. Nosotros lo que hemos venido a plantear es que la experiencia que tenemos con las empresas públicas, que es mal llamadas públicas, porque son empresas privadas de capital público, pero para que nos entendamos, empresas públicas, pero efectivamente son empresas o sociedades de derecho privado de capital público, como ya se especificó en el mandato anterior, pues ha tenido una trayectoria muy complicada y muy difíciles en nuestro municipio. Muy difíciles porque muchas veces es muy complicado desligar la labor política, y cuando hablo de la labor política lo hago en el sentido absolutamente amplio, el de comprender incluso las dificultades que pudiera tener el vecino, con la gestión absolutamente empresarial. Y esa gestión absolutamente empresarial, sin ningún otro tipo de consideración política, no ha triunfado en la gestión, por ejemplo, de Pamarsa, que es el ejemplo paradigmático de cómo una empresa de capital público, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, pues al final hay que disolverla, liquidarla, asumir una deuda enorme que se ha ido incrementando con el tiempo como una bola de nieve, y que además, recordemos, fue una sociedad que en su día, porque antes lo permitía la legislación, fue creado con deuda. Es decir, fue creada ya con un pasivo, ni siquiera tenía activo. Y que además nunca desarrolló el objeto social para el que fue creado, que fue la explotación del parque marítimo. Por eso se llama Pamarsa. Y ahora se nos anuncia, no sabemos si como ocurrencia o no, la creación de una empresa de capital público, es decir, dinero de todos los vecinos del Puerto de la Cruz, para la gestión del lago Martianes. Entendemos que para la gestión de aquellos servicios que viene prestando Pamarsa para cuando se finalice los mismos dentro de unos pocos años. Nosotros creemos, y por eso queremos que se vote una declaración en la que se rechaza la creación, permítanme la expresión, de una Pamarsa 2. Yo lo he venido a denominar coloquialmente como la Marsa, es decir, si aquella Parque Marítimo Sociedad Anónima, esta sería Lago Martianes Sociedad Anónima. Y entendemos porque el mejor servicio que se le puede prestar al Lago Martianes, al complejo de piscinas Lago Martianes, es la gestión a través de una concesión administrativa. Una concesión administrativa que pudiera prestar adecuadamente los servicios, y no estoy hablando en este caso, para evitar confusión, de los bares y cafeterías del Lago Martianes. Estoy hablando de los servicios que actualmente presta Pamarsa. Y lo digo porque no quisiera yo pensar, porque ya el portavoz del Grupo Municipal Socialista se ha encargado en decir que eso no es así, que nadie ha prometido, ni en campaña electoral, ni antes de la campaña, la creación de una nueva empresa pública que sirviera para que aquellos trabajadores de Pamarsa no tuvieran que pasar a una concesión administrativa y trabajar para una empresa privada, o que otros trabajadores vieran cómo se crease una nueva empresa donde poder crear un nicho, vamos a decir, de empleo en el que pudieran prestar sus labores. No queremos, después del esfuerzo económico que se ha tenido que hacer en este ayuntamiento y a través de todos los ciudadanos, volver a crear aquello que generó o que fue el germen de una deuda que nos obligó también a ir a un plan de ajuste en esta corporación. No debemos volver al pasado, no debemos volver a utilizar aquellas herramientas que generaron una deuda considerable y que se volvió absolutamente imposible de superar y suponen ahora el cierre o la liquidación de Pamarsa.
No queremos que se haga política con los puestos de trabajo, queremos que la gente tenga libertad absoluta a la hora de decidir y que no se vea condicionada, como pudiera haber pasado en algún momento, por entender que le debe la vida a alguien por tener que trabajar en una empresa de capital público, y que esas funciones las puede desarrollar perfectamente una empresa con unos criterios empresariales que haga que en lugar de costarle, como le cuesta a este ayuntamiento el mantenimiento del lago Martianes, 3 millones de euros al año, a razón de 1 millón de euros en gasto y 2 millones en salario a través de los pagos de las facturas de la sociedad Pamarsa, y que en este momento, a través de la recaudación, no es una actividad que pudiera ser rentable, se convierta en una actividad rentable, porque estamos convencidos que el lago Martianes, las piscinas del lago Martianes es una joya que bien explotada no solo dejaría de ser económicamente ruinoso para este ayuntamiento, sino que además y principalmente prestaría un mejor servicio a todos los ciudadanos, no solo del Puerto de la Cruz, sino todos aquellos que vienen a disfrutar de las piscinas del lago Martianes. Bien, tiene la palabra la concejala delegada, Julia. Buenas tardes a todos y a todas. Entendemos que por las declaraciones, entendemos de todas maneras que se han adelantado un poco en cuanto a la propuesta. Las declaraciones presentadas por parte del grupo de gobierno somos que estamos estudiando las distintas formas en las que se puede llevar a cabo la gestión del lago Martianes. Efectivamente puede ser un organismo autónomo, cualquier ente instrumental o una empresa mal llamada pública. Si bien entendemos también que a día de hoy, con la nueva marco legal que existe dentro del sector público, perfectamente se puede llevar a cabo una sociedad de desarrollo con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia dentro del marco jurídico actual del sector público. Y el llamado, digamos, clientelismo político que se pudiera ver en cuanto a posibles empleados de la empresa pública, entendemos que se pueden, este gobierno, por lo menos en este mandato, cada uno de los puestos de trabajo que se han ido creando en la empresa pública de Pamarsa han sido mediante transparencia, mediante ofertas de empleo público, mediante el INEM, con lo cual dudamos mucho que a este gobierno se le podría achacar algún tipo de clientelismo político. Y lo único que hemos dicho es que vamos a estudiar las posibles soluciones que se le pueden dar a la gestión pública del lago Martianes, que como bien dice, es la joya de la corona y bien llevado se puede llevar una gestión pública que quizás también sería beneficiosa por municipio. Bien, tiene la palabra el grupo proponente. Bueno, me pide la palabra la portavoz de Coalición Canaria para ordenar el debate. Tiene en este caso... Gracias. Perdón, la primera palabra. Que antes no la Sí, solicité. disculpe. De todas maneras, también me ha venido bien escuchar al grupo de gobierno, a la portavoz del grupo de gobierno. Recuerden que hay un estudio de viabilidad. Recuerden que ya en el mandato pasado conseguimos pasar de resultados de pérdidas el complejo a beneficios y que poco a poco se encauzaba la gestión del lago Martianes para, de alguna manera, no fuese una rémora como hasta hace unos cuantos años lo era para esta institución. Me preocupa, y aunque sea una mera declaración de intenciones o una nota de prensa o unas manifestaciones públicas por parte del gobierno o del alcalde en este caso, creo que coincido en este caso con el portavoz del Grupo Municipal Popular. El pasado está para tenerlo ahí, mirarlo y no repetir los errores. Pamarsa está abocada a desaparecer porque además hay un acuerdo así en ese sentido y toca que entre todos nos manifestemos precisamente en el sentido de no volver a cometer el error de crear una nueva empresa pública, privada, mal llamada pública, donde lo que podamos hacer es volver a lastrar a esta administración que en estos momentos sabemos que precisamente es de lo que está tirando. Es más, uno de los asuntos del próximo pleno de extraordinario precisamente será Pamarsa.
Por lo tanto, creo que nos toca manifestarnos rotundamente y contundentemente en contra de la creación de empresas, sobre todo teniendo en cuenta que el marco normativo es otra, la ley de racionalización contempla cuáles son las competencias propias e impropias de una administración, la ley de racionalización también nos dice qué competencias tenemos que prestar y cuáles no. Estamos en una situación con un plan económico financiero y habría que estudiar incluso si la inversión es financieramente sostenible o empresarialmente, desde el punto de vista empresarial, sostenible, si tendría futuro. El interventor tendría muchísimo que decir, el propio ministerio. Habría que cumplir con la estabilidad presupuestaria, con la regla del gasto, y sabemos en qué situación nos encontramos en estos momentos que genera mucha problemática al respecto. Y sobre todo, precisamente, para no volver a lastrar un futuro después de habernos costado tanto llegar hasta aquí, 5 años antes de haber salido de un plan de ajuste, es algo muy positivo para esta administración y no deberíamos de volver a tomar decisiones que nos llevaran pasos atrás en el tiempo. Por eso sí que entiendo que la propuesta del Grupo del Grupo Popular no es que esté hecha a destiempo, porque sí que preocupa muchísimo cuando se oye la máxima autoridad decir que se pretende o se estudia, porque ni siquiera, además de que no es la primera vez, ya en el 2007, 2008, se dotó una partida presupuestaria para crear una nueva empresa pública. Y como ya tenemos ese antecedente, más el antecedente anterior de Pamarsa, que también fue creada por el Grupo Municipal, por el Partido Socialista en aquel momento, no queremos salir de este pleno sin un compromiso contundente de que esa no va a ser una decisión del Grupo de Gobierno. Gracias. Bien, tiene la palabra el Grupo Proponente. Muchas gracias. Nosotros hemos planteado una forma de gestión por el Grupo de Gobierno a la hora de defender el posicionamiento contrario a esta propuesta. Solo se ha hablado de distintas fórmulas, pero todas con dinero público. Se ha hablado de sociedades de desarrollo, se ha hablado de LOAL, se ha hablado de sociedades privadas de capital público, pero no he oído la palabra gestión administrativa o el término gestión administrativa. Y quiero aclarar una cuestión porque creo que es importante para el conocimiento general. La propuesta, que tiene 3 puntos, el primero de ellos es contratar un estudio de viabilidad con solvencia suficiente, y pudimos estar de acuerdo en continuar con los que se venían desarrollando para analizar las diferentes alternativas de gestión del complejo de piscinas Lago Martianes que pueda sustituir a los servicios prestados en la actualidad por la empresa Parque Marítimo Sociedad Anónima Unipersonal Pamarsa. Segundo, renunciar a la creación de cualquier tipo de sociedad mercantil de capital público o ente instrumental para gestionar los servicios de dicho complejo de piscina, renunciando igualmente a la remunicipalización de los servicios que presta Pamarsa. Y en tercero, pues todo lo necesario para la materialización del presente acuerdo. Y claro, uno cuando oye que se plantea crear una nueva Pamarsa para el Lago Martianes, lo primero que se le viene a la cabeza es, ¿qué pasa? ¿Que los trabajadores del lago son mejores trabajadores que los de Playa Jardín? ¿Qué sucede? ¿Que los trabajadores del lago trabajan más que los de San Telmo? ¿Qué sucede? ¿Que los hamaqueros de Playa Jardín no tienen los mismos derechos que pudieran tener los hamaqueros del Lago Martianes? ¿Los socorristas del Lago Martianes prestan mejores servicios que los de San Telmo y Playa Jardín? ¿Los jardineros del lago están especializados de una forma que hay que crear una empresa pública y solo se pueden trabajar para dinero público que no pueden hacer los de Playa Jardín? Porque recordemos que los 4 jardineros que prestaban el servicio de jardinería de todos los jardines, del cuidado de todos los jardines de Playa Jardín, se fueron en una concesión administrativa con el concesionario que lleva la jardinería del municipio, y los 4 están muy bien y están trabajando bien, están contentos con el concesionario y el concesionario está contento con ellos. Por eso no deja de asaltarnos las dudas si alguna rueda de prensa que se generó algún día por 4 representantes sindicales tuviera algo que ver con que ellos jamás irían a trabajar a la empresa privada. No vaya a ser que alguno tenga que trabajar algún día en su vida.
y no solo ocupar un puesto de trabajo. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es, no vamos a victimizar a nadie, y yo ya he manifestado que incluso estoy convencido que quizás el gobierno no se ha planteado en realidad crear una empresa pública. A lo mejor, o quizás, lo que hace es, yo contento a quien le he dicho que no se preocupe, que no se va a ir a una concesión administrativa y que no va a trabajar para una empresa privada, que ya se encargará la oposición de hacerme el trabajo sucio y de decir que no lo puedo hacer porque los de la oposición se han opuesto, los malvados. Pues mire, nos da absolutamente igual, porque nosotros defenderemos la gestión y defendemos lo que creemos que es mejor para el municipio, independientemente del rédito electoral. E independientemente que esto, a pesar de ser un tema que afecta no solo a una parte del gobierno, no solo a una concejalía, sino que afecta a la totalidad de las directrices políticas que se vayan a dar en un mandato, hayan sido, primero, ocultadas en los distintos programas electorales. En segundo lugar, ocultadas en ese llamado pacto de cogobierno, en el que yo no recuerdo haber leído, salvo que se me haya pasado por alto, que iban a crear una empresa pública para la gestión del lago Martianes. Y en tercer lugar, que es lo más grave, porque lo otro no deja de ser meras manifestaciones políticas. Pero lo más grave es que cuando este concejal pregunta en una sesión plenaria qué medidas va a adoptar el grupo de gobierno para garantizar los puestos de trabajo de todos los trabajadores de Pamarsa, el presidente de esta corporación dice que ninguna, ya se estudiará, y que ninguna distinta a de las que ya venía trabajando el grupo de gobierno anterior. Ocultó deliberadamente la posibilidad de estudiar una creación de una nueva Pamarsa. Lo ocultó, no sé si por despiste o porque juegan al despiste. Eso ya lo veremos. Pero lo cierto que la pregunta expresa realizada en esta sesión plenaria, que al menos tiene la obligación de ser exhortado a decir verdad, orilló, ya veremos si deliberadamente o no, el hecho de que se estaba manejando algo que afecta a todo el gobierno. Porque crear una empresa pública no es una cosa que afecte única y exclusivamente a la responsable del área de concesiones administrativas y a empresas públicas, sino afecta a toda la gestión de un gobierno completa, porque marca una directriz no solo económica, no solo de gestión, sino incluso ideológica. Y principalmente, afecta a los ciudadanos. A los ciudadanos del Puerto de la Cruz, porque para crear una sociedad anónima, por ejemplo, ¿qué es eso? Hay que por lo menos aportar, salvo que me corrijan, 60.000 euros, 10 millones de las antiguas pesetas, que no va a aportar ninguno de nuestro bolsillo, sino de todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz. O sea, para constituirla como capital social habrá que poner a fondo perdido 60.000 euros en acciones, de las que se supone que va a ser titular el ayuntamiento. Pero ahora se nos ha planteado hoy, no, mire, cuando hablamos de que se está estudiando también, hablamos de un posible organismo autónomo local. Tampoco queremos otra universidad popular. Ya tenemos una. No necesitamos otra. Lo que necesitamos, y es lo que venimos diciendo en la propuesta, son formas de gestión modernas, que den resultados económicos, sobre todo modernas. No la vuelta atrás, no aquellas a las que nos han llevado a la situación a la que ha llevado a este ayuntamiento y que es de todos conocida.
No, estaba esperando a ver si había... muy bien. Es que estoy al tanto, ¿eh? Da igual. Nombre de palabra, lo he hecho en privado, lo hago público. No hace falta, que no haya ningún tipo de manifestaciones al respecto cuando alguien esté hablando. No hace falta, perdónenme el chascarrillo, pueden interrumpirme las veces que quiera, que intentaré no perder el hilo. Y así me van recordando que debo ir acortando. Como decía, y además creo no equivocarme, los ciudadanos del Puerto de la Cruz no quieren otra Pamarsa, no la quieren, porque si lo hubiesen querido, ustedes la hubiesen vendido en la campaña electoral. No quieren otra Pamarsa, y nosotros, como representantes de los ciudadanos, lo que queremos hoy es que se vote una declaración de intenciones que rechace la posibilidad de crear otra Pamarsa, nada más. Bien, pues tiene la palabra la portavoz, en este caso del Gobierno, la concejala específica Julia Nava. Vamos a ver, ¿qué tendrá que ver lo de los trabajadores de la playa con los trabajadores del lago? Cuando lo que se está hablando es de la gestión pública de las piscinas del complejo Lago Martínez. Es de sobra conocido que una empresa pública efectivamente no está para hacer café y es de sobra conocido que efectivamente saldrán a concesiones administrativas. Lo que se está hablando es de la gestión pública del Lago Martínez. No me haga demagogia con los trabajadores, que si son mejores los del lago, que si son mejores los de la playa, pues estamos hablando de la gestión pública de las piscinas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En cuanto a una que se aburre y se pone a mirar por internet, acaba tirando de hemeroteca, y el alcalde en el 2014, el actual alcalde, estaba en contra de la privatización del lago, con lo cual dudo mucho que por parte de lo que es el Partido Socialista hayamos vendido absolutamente nada. Siempre ha sido bastante clara la postura del Partido Socialista, que no se quiere la privatización por parte del lago. En cuanto al tipo de empresa, yo le voy a leer las declaraciones de don Marco González el día que usted dice. Se le pregunta si una nueva empresa para la gestión pública y él contesta, puede ser una posibilidad. Vuelvo a reiterar que se están estudiando todas las posibles posibilidades. Eso por un lado. Por otro lado, no me hable tampoco de trabajadores del lago, cuando le es de sobra conocido que hay muchas demandas de cesión ilegal, de las cuales ya algunas han sido estimadas, con lo cual al igual no nos vamos a tener que plantear una empresa pública, sino al igual nos vamos a tener a todos los empleados o a la mayoría dentro del ayuntamiento, gracias a las cesiones ilegales establecidas en la sentencia, que casualmente vienen todas del mandato de ustedes a consecuencia, la mayoría, de fallos cometidos por parte de ustedes en cuanto al procedimiento legal establecido. Por lo tanto, no tengo más nada que decir. Bien, pues tiene ahora la palabra para cerrar el debate el grupo proponente. Me pide la palabra Sandra Rodríguez, la portavoz de Coalición Canaria. No sé si quiere intervenir antes o después. La dejamos intervenir ahora, si le parece al grupo proponente, para que pueda cerrar el debate y, como saben, después yo podré también intervenir al final del mismo. Tiene la palabra la portavoz de Coalición Canaria. Insisto y vuelvo a repetir, además como terminó el portavoz don Pedro González, lo que queremos es precisamente una manifestación en contra de la constitución de ninguna nueva empresa pública. Es más, somos conscientes además de los errores, porque habría que estudiar muchísimos informes técnicos y muchísimos asesoramientos a la hora de tomar decisiones, porque aquí estamos como políticos y no como técnicos. Pero el portavoz del Gobierno fue muy duro y muy tajante el otro día en la comisión informativa. Y espero entonces también que, de la misma manera que pedimos un posicionamiento claro y contundente del Gobierno en no a ningún otro tipo de empresas para sacar adelante la prestación del Lago Martínez y que sea una empresa sobre todo pública, también una postura contundente y tajante del señor concejal responsable de Recursos Humanos, que planteaba cuál era su medida y su postura a la hora de actuar
frente a todas estas sesiones ilegales de trabajadores que se están produciendo y están siendo ahora mismo pues a favor de los trabajadores. Mantendrá también esa postura de sacar las plazas, de ir a los despidos, de no darles cobertura presupuestaria y no incluirlos en la plantilla del personal laboral de este ayuntamiento, porque así fue de tajante el concejal en la comisión informativa. Y yo creo que no es cuestión de hacer demagogia con los trabajadores. Un buen trabajador lo será en una empresa pública, en una empresa privada, en una concesión administrativa, y de ahí el que muchos estén trabajando en concesiones y en empresas prestatarias de servicios, y no hay ningún tipo de problema, no hay que tener miedo. Quizás y es lo que preocupa muchísimo, qué tipo de promesas se hacen a la hora de llegar a determinados apoyos un tanto extraños que tuvimos que sufrir a lo largo del mandato pasado, y que quizás empecemos a ver muchas de esas sentencias, y probablemente no están precisamente en este lado quienes alentaban las demandas, y sí en otro lado de los sitiales de esta corporación. Bien, tiene la palabra el grupo proponente. He visto que el tono de este portavoz ha intentado ser comedido a pesar de la trascendencia de esta propuesta, porque si bien parece que pudiera no tener mayor sustantividad, porque únicamente se pide una declaración para que no se cree otra Pamarsa, y al final se nos responde por parte del Gobierno nada con respecto a la propuesta. O sea, con respecto a la propuesta no dicen absolutamente nada, sino que, bueno, que en un rotativo se dijo esto y se lee, pero bueno, después no vienen a decir lo que al día siguiente se dijo en un medio de comunicación que ya fue explicando esas declaraciones. Pero claro, es que se nos acusa de demagogia. Entonces vamos a ser demagogos, vamos a hacerlo. ¿Sabe usted cuántos trabajadores entraron por la puerta de atrás del ayuntamiento en el mandato de María Dolores Padrón? ¿Cuántos trabajadores afiliados a un partido político y que van sacándole fotografías al señor alcalde por las calles entraron por la puerta de atrás a este ayuntamiento? Pero ese no es el tema, porque no es el ITU más. Pero a pesar de no ser el ITU más, si quiere yo le refresco. Es que sabe usted que un miembro de su candidatura, un compañero que iba con usted en la misma candidatura, es el que va de testigo a favor de todos los trabajadores que quieren entrar por la puerta de atrás del ayuntamiento. Pero es que no hace falta citarlo para que vaya a acudir al juzgado como consecuencia de un requerimiento judicial. No, acude voluntariamente sin ni siquiera ser citado. Miembro de la candidatura, por el que ya se le preguntó en este salón de pleno si se le había dicho expresamente que no podía dar órdenes a los trabajadores de Pamarsa. Y sigue haciéndolo, a pesar que aquí se nos negó. Y sigue haciéndolo a pesar de que en procedimientos judiciales, en las vistas, ha reconocido que tenía expresa orden por parte del grupo de gobierno anterior, por parte de los órganos de administración de Pamarsa, de no poder hacerlo. Y afortunadamente en primera instancia, es decir, en los juzgados de los sociales, tan mal lo hacíamos que no perdimos ni una sola sentencia. Y las sentencias que recayeron anteriormente fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia. Desgraciadamente, una de ellas, que es posible que le sigan más, ha caído ahora en contra de los intereses del Ayuntamiento de Pamarsa y, por tanto, de todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz. Pero ahora yo pregunto, para hacer demagogia, ¿vamos a hacer lo que propone el portavoz del Gobierno? Y en lugar de incorporarlo como trabajador municipal, proceder a indemnizarlo y que no sea trabajador de esta casa. ¿Vamos a hacerlo a través de la relación de puestos de trabajo? ¿O vamos a buscarle el huequito en la relación de puesto de trabajo para que entre? Vamos a hacerlo. Se lo digo porque los paseos que usted se da en el lago Martianes va acompañada del que es testigo en las sesiones ilegales de trabajadores. No solo lo acompaña a usted,
no solo lo acompaña a usted en los paseos, sino que también la acompaña en la candidatura. Y es más, sirve de instrumento útil para generar el puesto de trabajo. Por eso no vayamos al y tú más y no vayamos a acusar de demagogia, porque me hace decir lo que no quiero decirle, porque además asumo que esto, siendo una cuestión absolutamente institucional, le han dado a usted, y permítame la expresión, el marrón. Que se enfrente usted al marrón para después el señor alcalde poder cerrar, como voy a utilizar las palabras de don David en el mandato pasado, como si el gobierno no tuviera un segundo portavoz, que nos preguntaba que cuántos portavoces tenía el gobierno, para que no pueda tener réplica a lo que él vaya a decir. Y a usted le encasquetan el marrón y él no tiene réplica. Pero mire, vamos a la propuesta, que es lo importante. Si ustedes son tan puros, si ustedes son tan transparentes, si ustedes hacen las cosas tan bien, que no meten a nadie enchufado, ¿por qué quieren crear una empresa pública? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué la quieren crear? ¿Para qué quieren controlarla? ¿Para qué quieren controlar las contrataciones? ¿Para qué quieren controlar el gasto? ¿Para qué quieren controlar la contratación? ¿Para qué? Nosotros tratamos de poner orden. Y ese orden que tratamos de poner ahí, sí, don Jonás, a pesar de que usted iba por detrás a decirle algunas cosas, ese orden, y no voy a entrar en ese juego, yo le recuerdo lo que hacía el portavoz del gobierno cuando nosotros sacábamos una circular. Nosotros sacábamos una circular diciendo que los trabajadores, fíjese usted qué crimen, que los trabajadores de Pamarsa tenían que fichar al entrar y a salir, y que tenían que ponerse el uniforme. Qué malvados estos de la derecha que obligan a los trabajadores a fichar y a ponerse el uniforme. Tan malvados que Asamblea Ciudadana Portuense lo publica en sus redes sociales inmediatamente, porque le remite la foto el correspondiente representante sindical y nos acusa prácticamente de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? A crear más Pamarsa, a garantizarnos la mayoría absoluta. Y don David, ahora sí se lo digo a usted, porque como ya nos acusan de demagogia, pues vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Ustedes no se dan cuenta que ustedes hicieron el trabajo sucio de tratar de minar la credibilidad del gobierno anterior y que algunos trabajadores de Pamarsa, representantes sindicales, los utilizaron a ustedes para que fueran a la greña, a la bronca con el Partido Popular, a acusarlos absolutamente de todo. Sí, que usted nos acusó incluso de hacerle firmar finiquitos en blanco antes de la firma, y eso es absolutamente falso. Falso. Eso es falso. Y usted nos acusó públicamente de ello. Y algún compañero me tuvo que pedir que no acudiéramos donde teníamos que acudir. Y eso es absolutamente... Y ustedes hicieron el trabajo sucio y la cosecha se la llevaron los de siempre. Que ustedes se enfrentaron a nosotros y el rédito lo llevó el del candidato que va a los juicios. Y cuando yo hablo de distingos entre trabajadores, no estoy hablando de los bares y cafeterías. Hablo de la jardinería de Playa Jardín. Hablo de los hamaqueros de Playa Jardín. Hablo del salvamento y socorrismo de Playa Jardín y de San Telmo. Hablo de las limpiadoras de San Telmo. ¿Qué pasa? Que ese servicio no puede prestarse a través de una empresa privada, y sí se puede hacer. Y el del lago es impensable que lo haga una empresa privada. Es absolutamente impensable. ¿Por qué hay ese distinto rasero? Nosotros lo que decimos, la propuesta es que no se hagan más empresas públicas. Que no se hagan más. Conocemos los resultados catastróficos, y no hemos querido entrar en eso, de Pamarsa, y no queremos más Pamarsas para el puerto. Muchas gracias.
Yo creo que la posición está clara, en este camino no nos vamos a encontrar. Yo siento mucho que ustedes sean tan tajantes después de la responsabilidad que tienen, así que votos a favor de la propuesta, votos en contra, y hay que hacer uso del voto de calidad para la mayoría. Vale, pues hay que volver a hacer la votación. Votos a favor de la propuesta, votos en contra, y hacemos uso del voto de calidad. Y ya no quedan más asuntos del día, queda la última parte de esta sesión plenaria, con los ruegos y con preguntas. Invitarlos también a los demás. Nos quedan pendientes las preguntas del anterior pleno, para un poco ordenarnos. Si les parece, damos respuestas a las propuestas que teníamos pendientes y a las preguntas, que teníamos pendientes. Los ruegos, si hay alguno que no se haya podido satisfacer, nos ponemos a disposición para, como nos vamos a ver mucho esta semana, poder hacérselos llegar nuevamente. Y creo que podría empezar perfectamente el portavoz, David, que tiene 3 preguntas que resolver. Sí, en el último pleno, por motivos que ya saben, decidimos no hacer preguntas, o hacer preguntas y responderlas en el próximo pleno, o hacerlo un poquito más rápido, que creo fue lo que acordamos. De las 3 preguntas que se hicieron al área de Ciudad Sostenible, de las calles asfaltadas 2015-2019, ¿cuáles fueron ejecutadas incorrectamente? Bueno, todas tienen acta de recepción, todas han sido recibidas y siendo corregidas las deficiencias detectadas. Es decir, cuando me refería a ejecutadas incorrectamente, no al final, porque todas tienen, como sabes, el acta de recepción, pero sí que habían deficiencias detectadas y que fueron corregidas. Le nombro alguna: Avenida Francisco Afonso, se vertió asfalto en las jardineras, se tuvieron que levantar 2 veces algunos tramos. La calle Luis Rodríguez Figueroa se tuvo que levantar 2 veces, incluso creo que 3, con los problemas que ello ocasiona. También han habido problemas en la urbanización Guasimara, con el saneamiento que reventó las tuberías varias veces. Y bueno, ya de futuro, la calle Nueva, que la hemos parado por ese proyecto de saneamiento que ya estaba conveniado con el área de cooperación del Cabildo de Tenerife. Otra pregunta que creo que es más retórica que una propia pregunta, porque creo que ya ustedes lo sabían: ¿conoce el concejal cómo se confirma el acta de ejecución de los trabajos ejecutados en una obra? Una pregunta un poco retórica. ¿Cómo se da por una obra? Sí, con el acta de recepción, pero yo creo que... Vale, no, claro. Digo que esta pregunta ya ustedes sabían cómo se contestaba, por lo que yo creo que no tenía sentido preguntarlo, porque si ya te sabes la respuesta, pues no tiene sentido preguntar algo que ya sabes, pero bueno. Y la última pregunta: ¿conoce usted si alguna de esas calles que usted insinúa que han sido ejecutadas incorrectamente se ejecutaron sin certificación del director de obra? La cogí textualmente del acta. Como sabe, la certificación, como creo que sabe, la certificación son pagos a cuenta, no es otra cosa. Y que primero se van ejecutando las obras y se van ejecutando. Por tanto, todas habían sido certificadas, vamos, de alguna manera. No sé si la pregunta es... ¿Se justifica que está hecha la obra correctamente y por eso se paga la cuenta? Por eso todas estaban con certificación, por eso todos van con certificación. Por eso la pregunta se contesta casi a sí misma. Le iba a pedir al portavoz del Gobierno que, para no hacer las preguntas que tenían pendientes y evitar doble debate, si les parece, ahora el compañero que hizo las preguntas creo que intervenir para aclarar o la pregunta o la respuesta, o para hacer otra y seguirle respondiendo, pero tiene la palabra. Terminamos. Bueno, sí, bueno, contesto porque sigo viendo que el concejal pues sigue teniendo dudas al respecto. Y mis preguntas eran claras y además tenían un porqué. Abiertamente en este pleno el concejal dijo que las obras se habían ejecutado desastrosamente y que esto había sido una porquería prácticamente, y eso es lo que vino a decir en este pleno. Dijo que las obras ejecutadas en el mandato, las obras de asfaltado en el mandato 2015,
2019 habían sido un desastre porque se habían hecho deprisa y corriendo y ninguna se había ejecutado bien. Prácticamente venía a decir eso. Entonces yo lo que estaba preguntándole es por si él sabía qué era lo que estaba diciendo. Porque en este caso estaba diciendo que se habían firmado unas certificaciones, se habían firmado unas recepciones de obra y se habían dado por buenas unas obras por parte de los técnicos municipales, que no somos los políticos, sino los técnicos municipales los que dan por buena una obra, y por lo tanto se había cometido una irregularidad y estaba usted acusando a los técnicos municipales de haber cometido una irregularidad. Ya veo, y además lo veo por su contestación y por lo que ha incluido, que los técnicos municipales le han advertido de que no sea tan imprudente y que cuando venga a este pleno se estudie las cosas antes de decirlas. Y ese plan de asfaltados que usted está intentando demonizar y del que se está aprovechando ahora mismo porque no ha sacado ni un asfaltado en 4 meses, ese plan de asfaltado fue ejecutado conforme a lo que los técnicos recogieron en los proyectos que además contrataron y habilitaron. Y usted muy valientemente vino a este pleno diciendo que los técnicos no habían hecho su trabajo porque se habían ejecutado incorrectamente. Veo que ha rectificado, veo que usted se ha paseado por los diferentes barrios, ha visto lo contenta que está la gente de que hayamos devuelto las vías de rodadura al estado que necesitaban y que hoy ya se ha estudiado cómo se da por buena una obra, cómo se paga una obra y cómo finalmente se cierra un expediente de contratación de una ejecución de estas características. Bueno, pues muchas gracias a todos de verdad por participar. Nos vemos el jueves.